Bueno, sin lugar a dudas, una de las áreas de la medicina que se ha desarrollado rápidamente y ha tenido un impacto fundamental en los últimos años, digamos, en las últimas décadas, es la medicina reproductiva. A propósito de un montón de cambios culturales y el consiguiente retraso de la edad para ejercer o por lo menos intentar la paternidad y maternidad, ha traído como consecuencia que esa área de la medicina de alguna manera tenga que correr los conos una y otra vez para buscar soluciones y posibilidades para las personas que por algún motivo no pueden concebir, ¿no? Y queremos conversar acerca de este tema. Cuando uno escucha conceptos por ahí y que a lo mejor no entiende del todo, reserva ovárica, por ejemplo. Claro. ¿A qué se refiere? Tú que estás escuchando puedes tener dudas, a lo mejor lo escuchaste, pero ¿de qué se trata? Tenemos un montón de preguntas para hacerle a una tremenda especialista que tenemos hoy. Cata. Ya está con nosotros la doctora Adela Camus, especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility, que es un centro de excelencia en reproducción y más de 30 años de experiencia y 200.000 nacimientos. Qué buen dato ese ¿Cómo número. estás, Adela? Bien, ¿y usted? Bien, O doctora, bien. no sé cómo prefieres No, que te diga. Adela, por favor. Adela, acércate más al micrófono para que te escuchemos bien, Adela. Bueno, Adela, a ver, partamos con, yo creo que la primera pregunta que se hace una pareja que está intentando quedar embarazados de manera natural, ¿no? Es, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una pareja antes de consultar? Por ejemplo, debe haber un tiempo prudente, ¿no? Y ustedes deben tener como ese estándar. ¿Después de cuánto rato de intentarlo, como sabemos que se intenta, es deseable consultar? Porque alguno de los dos puede tener algún tipo de inconveniente. Mira, estas son definiciones operacionales, Ajá. en realidad, basadas un poco en qué es lo que pasa naturalmente y cuando deja de ser natural o normal que no suceda. Perfecto, ¿ya? claro. Entonces se basa en todo un tema de estadísticas, qué sé yo. Claro. Entonces, lo clásico es después de un año. Un año de haber tenido relaciones sexuales en forma sin anticoncepción, digamos, Claro. y no lograr el embarazo, se considera una infertilidad. Ah, mira, ¿Ya? es harto tiempo. Yo hubiera pensado que era menos, fíjate. Es harto tiempo, depende, que es para uno harto tiempo, ¿ya? Esto puede variar, por ejemplo, si la mujer es mayor de 35 años. Perfecto. Ahí se dice hasta 6 meses, porque a los 6 meses tú ya te tienes que preocupar por varias razones. Ajá. Uno, porque sabes que es más probable que tengas una infertilidad sobre una cierta edad. Y dos, porque tienes menos tiempo por delante. Claro. Y menos recursos, en el fondo, para tratar esta eventual infertilidad. Ajá. Entonces, como les digo, es operacional. Y lo otro que es importante, que mucha gente lo pregunta, es que este tiempo de buscar el embarazo tiene que ser solo estar sin cuidarse, sin usar anticonceptivos, Ajá. ¿ya? No tiene que ver con que yo me estoy preocupando especialmente de tratar de tener relaciones en el periodo fértil, de como buscar el mejor Ok. momento. No tiene que ver con eso, porque mucha gente cree que tiene que ser acompañado de eso para decir que es infértil. Y la Ajá. verdad que no es así. ¿ya? Perfecto. Esto es importante entenderlo. Claro. Oye, y cuando ya uno llega a la clínica y dice, ya, llevamos un año intentándolo, no hemos podido. Uno cuando piensa en tratamientos, al tiro piensa, ¿cierto?, en el in vitro y qué sé yo. Pero me imagino que hay otros procesos antes. ¿Qué tipos de tratamiento existen? Mira, lo primero de todo es que hay que buscar la causa de por qué esa pareja no se está embarazando, Ajá. ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo no ovulo, ¿ya? No me llega la regla, tengo un ovario poliquístico, qué sé yo, cualquier causa que te haga no ovular, Ajá. es obvio que uno no se va a embarazar. Claro. ¿Ya? Entonces, tú lo que tienes que hacer con esa mujer, después de estudiarla, es inducir la ovulación. Y no tienes que hacer necesariamente nada más. Perfecto. Que eso ¿Ya? se hace suministrando hormonas, ¿no? Hormonas, Ajá. que pueden ser pastillas, pueden ser inyecciones, pero si tú la haces ovular y no hay ningún otro factor, tú lo mandas a tener relaciones a su casa. Claro. Nada más. Ya, perfecto. A veces hay, por ejemplo, factores masculinos leves, que son alteraciones leves o moderadas en el espermiograma, Ajá. y eso se soluciona mejorando el semen, ¿ya? Y si no resulta mejorar el semen para que tengan relaciones en la casa, uno puede hacer una inseminación intrauterina, por ejemplo, Ok. que tú
preparas el semen, concentras los mejores espermios, Claro. los más rápidos, qué sé yo, los pones adentro del útero en el momento que la mujer está ovulando, entonces Que es como darles un empujón, ¿no? claro, lo acercas al lugar donde va a fecundar, etcétera, y con eso también estás mejorando la probabilidad. Pero espérate, cuando dijiste, me llamó la atención, mejorar la esperma. ¿Hay alguna posibilidad o alguna fórmula para mejorar la esperma de una persona que no sea lo que describes, ¿no? Ayudar y, inseminar o intentar inseminar con la esperma más cerca del lugar al que tiene que llegar. ¿Hay alguna fórmula de que la esperma mejore sus características o sus atributos, digamos? Claro, por supuesto, porque de sí. nuevo tienes que ir a buscar las causas de por qué ese hombre está produciendo un semen anormal. Ajá. ¿Ya? A veces no hay una causa y no hay nada mucho como mejorarlo. Claro. Pero, por ejemplo, pueden haber temas hormonales, igual que en la mujer, Ok. que hace que se produzca pocos espermios, ¿ya? Y tú le das hormonas y va a mejorar, Ajá. ¿ya? Perfecto. Después pueden haber, por ejemplo, temas de obstrucción o incluso lo típico que es una vasectomía que tú eventualmente puedes ir a bueno, claro. revertirla, Claro. ¿ya? Pueden haber infecciones, Ajá. pueden haber, que se tratan con antibióticos, pueden haber inflamaciones que se traducen en aumento de la fragmentación del DNA espermático, que es otro examen, y que se tratan con antioxidantes, con otro tipo de medicamentos. Ok. ¿Ya? O sea, hay un arsenal terapéutico que no es solo ir a hacer un tratamiento propiamente tal de reproducción. Adela, yo creo que desde hace un tiempo a esta parte, menos que como solía ser, habitualmente cuando se hablaba de problemas de fertilidad, se asociaba eso a una condición de la mujer en la pareja, ¿no? Y si el hombre tenía algún tipo de problemas con sus espermios, todo, pasaba como más bien colado y no era tema, era medio tabú y eso. Y eso, para el gran público, no para los especialistas como tú, quizás ha tergiversado y ha instalado una proporción equívoca respecto a qué porcentaje de parejas llegan con el problema en la mujer o en el hombre. ¿Hay una estadística respecto de eso? ¿Cómo es ese porcentaje? ¿Cuánto por ciento de parejas tienen el problema en los espermios del varón y no en la carga ovárica de la mujer? Mira, sí, tienes toda la razón. La verdad es que si uno toma las infertilidades con causa, ¿ya? Porque hay un porcentaje que no le encuentra ninguna causa, ¿ya? Pero que es como un 15%. Pero en las que sí tienen causa, alrededor de la mitad son por temas masculinos. Mira, ¿Ya? cáchate. Que puede ser un porcentaje solo mujer, otro porcentaje solo hombre, y hay un porcentaje que es mixto, ambos. Ajá. ¿Ya? Pero sí, el factor masculino tiene un peso súper importante, Claro. como de un 50% Claro. en las causas. Ajá. A veces las causas es más de uno, menos del otro, o al revés, ¿ya? Pero el factor masculino siempre, siempre, siempre hay que estudiarlo. Y desde el principio. Porque uno no puede perder tiempo asumiendo que la causa viene del lado de la mujer y no estudiar el hombre, porque Claro. entre medio tú pierdes tiempo de la Exacto. mujer, que es Sí. mucho más importante, por así decirlo, que el tiempo del hombre. Y después te Porque hay un encuentras- deadline, ¿no? Claro, Claro, porque- y después te encuentras con que tenías un problema espermático y todo lo que hiciste antes probablemente no tenía mucho sentido de hacer. Seguramente eso pasaba antes, ¿o no? Sí. Como en los primeros años de esta tecnología o de esto. Claro, esto ya se sabe hace harto tiempo. Sí, Lo que po. pasa es que efectivamente hasta hace no mucho tiempo los hombres efectivamente se resistían un poco Claro. al tema del Claro. estudio. Como tema cultural, ¿no? Como tema cultural. Claro. Y incluso también a veces las mujeres como que protegiendo un poco, Cáchate. o la sociedad en el fondo, como que Seguro. pobrecito, Claro. como Seguro, claro. que atroz, se va a tener que hacer un espermiograma con Claro. una cosa espantosa. Porque eso culturalmente pega como en la hombría. Exactamente. Comillas, ¿no? Exactamente. Grandes comillas. Estamos conversando con la doctora Adela Camus. Ella es especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility. Vamos a ir a hacer una pausa Sí. muy breve y Y ya seguimos. volvemos. Tengo tanta pregunta. Yo también. Ya, el corte y seguimos. Podríamos tranquilamente estar conversando un año al aire sin parar con la doctora Adela Camus. Ella es especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility, que es un centro de excelencia en reproducción, más de 30 años de experiencia y 200.000 nacimientos. Qué interesante que... Número. Yo imagino que las clínicas de fertilidad se miden de alguna manera o se validan a propósito de los nacimientos, ¿no? Que consiguen.
Mira, en parte. En parte, sí. Esos 200.000 nacimientos no son solamente aquí en Chile. Claro. Ya nosotros somos parte de una red americana, en el fondo. Entonces los nacimientos incluyen todos los nacidos en Estados Unidos también. Entonces nosotros somos una clínica relativamente más nueva. Ajá. Tenemos 8 años. Entonces en el fondo, claro, uno aumenta sus números a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? No es solo eso, fíjate. Lo más importante son los resultados en términos de eficiencia, por así decirlo. Ajá. O sea, ¿cuántos embarazos logro yo por ciclos que hago? Claro. ¿Ya? Y no solo es así en general, porque en el fondo uno no puede comparar, por ejemplo, una pareja que tiene un diagnóstico muy malo con otra que tiene un diagnóstico muy bueno. Claro, ¿ya? Claro. Como tampoco puedes, en el fondo, comparar mujeres mayores de 40 con mujeres menores de 30. Son grupos distintos. Entonces, en el fondo, hay algunos parámetros que te dicen este centro es bueno o no es bueno. Perfecto. Adela, entrando ya quiero entrar al tema de congelar óvulos y todo eso que también está muy en boga en este tiempo, pero antes de eso quiero meterme al tema de la reserva ovárica, pero me imagino que es lo que viene antes. ¿En qué consiste la reserva ovárica? ¿Qué tiene que hacer una mujer, por ejemplo, para que te digan cuál es tu reserva? Ya, mira, el concepto de la reserva ovárica, que todo el mundo sabe así más o menos como que le suena, sí, ya es un poco complejo porque tiene dos conceptos importantes. Uno es de cantidad de óvulos. Ajá. Y el otro es de calidad, ¿ya? La cantidad, todo el mundo sabe que uno nace con una cantidad de óvulos, estos se van perdiendo a lo largo de toda la vida, cuando tú eres guaguita, niñita, antes de la pubertad, después, etcétera, etcétera. Siempre se están perdiendo óvulos y con la edad disminuye la reserva ovárica en términos de cantidad. ¿Ya? Eso más o menos claro. Perfecto. Pero lo otro es la calidad, ¿ya? Y la calidad del óvulo se refiere a la probabilidad que ese óvulo tenga un problema cromosómico que, si se fecunda, va a originar un embrión que tiene un problema cromosómico. Perfecto. Y que, por lo tanto, tiene menos probabilidades de implantarse, es decir, dar origen a un embarazo. Uh-huh. Me hice un test, estoy embarazada. Claro. Más probabilidades de que ese embarazo, si es que me embarazo, se pierda. Uno tenga un aborto porque, en el fondo, ese embrión viene mal y no es compatible con la vida. Se muere, por así decirlo, y luego se pierde. Y, finalmente, tener más probabilidades de que nazca un niño con un problema cromosómico. Claro. ¿Ya? El síndrome de Down suele ser el más popular, conocido. Lo que pasa es que los niños con síndrome de Down son los que efectivamente nacen, crecen, están insertos en la sociedad, y por eso como que nos suena el síndrome de Down. Pero además del síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21, hay trisomía del cromosoma 1, del 2, del 3, del 4, de todos los cromosomas. Perfecto. O monosomía, que es que les falta, o mezclas de estas cromosomopatías. Lo que pasa es que la mayoría no son compatibles con la vida. Perfecto. Entonces uno no las ve ni se las imagina. Claro. ¿Ya? Perdón, es que entramos al tema de la reserva ovárica. Ya, sí, cierto. Y ahora entonces, cuando uno congela los óvulos. Perdón, entonces, reserva ovárica, ¿cómo se mide? Que fue tu pregunta original. Sí. Entonces, uno puede medir un poco indirectamente el tema de la cantidad, ¿ya? Con dos cosas. Un examen que se llama hormona antimileriana, que es un examen de sangre común y corriente, no tiene nada especial, y con un recuento de folículos antrales, que es una ecografía por vía transvaginal, y que te miran los ovarios y cuentan cuántos folículos se ven. Ajá. ¿Ya? Perfecto. Eso tiene relación un poco con la cantidad, que no es exacto, pero sobre todo con cuántos óvulos yo te puedo sacar si es que te estimulo para un tratamiento. Perfecto. ¿Ya? La calidad no se puede medir. Claro. ¿Ya? Sino que solo se ve cuando tú haces fecundas. Ajá. Ese óvulo, tienes un embrión y ese embrión se le hace una biopsia para estudiarlo cromosómicamente. Se analiza el embrión. Se analiza el embrión. El óvulo no hay como verlo. ¿Cacha? Perfecto. Y ponte tú, para pasar al tema de congelar óvulos, ¿qué tipo ¿se hace algún tipo de tratamiento? ¿Hay un proceso? Por supuesto, sí. Porque si uno va a congelar óvulos, tienes que congelar óvulos maduros. Que son los que están a punto de ovular. ¿Ya? Los otros no sirven para congelarlo. Uno ovula espontáneamente las mujeres, me refiero un óvulo al mes, ¿ya? Y tú necesitas congelar muchos óvulos para decir, tengo una reserva congelada que me va a servir en el futuro. Claro. Uno, la verdad es que no sirve prácticamente de nada. Entonces, para tener varios óvulos, tienes que estimular la ovulación con las mismas hormonas que uno produce, la hipófisis, que es la glándula del cerebro que comanda todo esto, y en vez de crecer uno, crecen
hartos. ¿Cuántos? Va a depender de la reserva ovárica. Ya, perfecto. ¿Ya? Tengo una pregunta más porque ya se nos va el tiempo, pero quiero desmitificar o confirmar ciertas como supuestos o leyendas que dan vueltas por ahí a propósito de posibilidades que habría en otros países con otras legislaciones tal vez respecto de la fertilización, el mundo de la medicina reproductiva, ¿no? Y es como que hay un montón de personas que dicen con una liviandad así importante como, no, hay países del mundo donde tú prácticamente podís elegir por catálogo como el color de ojos que querés que tenga tu hijo o el color de pelo o ciertas características, no de la personalidad, pero sí rasgos físicos, ¿no? ¿Eso es verdad o no es verdad? Ocurre, tú puedes elegir como, ¿sabéis qué? A mí me gustaría que tuviera estas características, ojalá la nariz no tan aguileña. ¿Qué es verdad de eso y qué no es verdad? No, eso no es verdad. ¿Ya? Lo único que uno podría elegir es que si vas a hacer un tratamiento con gametos de donante, es decir, óvulos o espermatozoides, Claro. tú sí puedes elegir a un donante que tenga ciertas características y que te podrían salir o no. Ok, digamos, que tienes la probabilidad de... Claro, ya, pero no es que te asegure, ya, ni que yo sepa, nadie va a estudiar un embrión para saber si ese embrión viene con los ojos azules o no. Ok. Ya. Sí se puede saber si es que tiene algún problema cromosómico, obviamente. Claro, ¿ya? claro. Eso se puede prevenir, Claro. en el fondo. Algunos problemas genéticos, que son enfermedades como específicas mucho menos frecuentes. Ok. Ya, eso también, si es que hay una historia familiar o algo que te haga estudiar una patología en particular, puedes ir a estudiarla. Ajá. En el embrión, ¿ya? Y lo de los gametos que te digo. Y lo que sí, hay lugares que puedes elegir el sexo, por ejemplo. Mira. Nosotros Claro. no dejamos que se elija el sexo porque sí, digamos. Claro, ¿ya? claro. Sino que se transfiere el mejor embrión, el que tiene más posibilidades. Como, niños a la carta, no. Pero no sí es les toca verdad. hacer estudios cromosómicos, por ejemplo, para ver si viene como... Sí, cromosómicos sí, porque Claro. en el fondo te disminuye mucho la posibilidad Claro. de embarazo si es que tú sabes que tiene una alta probabilidad de tener embriones anormales. Y son embriones que la mayoría no van a llegar a siquiera implantarse, ¿ya? O Perfecto. se van a perder muy precozmente. Perfecto. Qué interesante. Demasiado. Es como que nos quedaríamos en verdad hablando. La mucho frontera rato. de la vida. La doctora Adela Camus nos acompañó en el día de hoy, especialista en fertilidad y medicina reproductiva de SG Fertility, un centro de excelencia en reproducción, más de 30 años de experiencia y 200.000 nacimientos. Te queremos dar las gracias, Adela, por haber venido en el Sí, día de hoy. muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. De nada, Gracias. un placer.